Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Hoy vamos a platicar con el doctor Víctor González. El doctor Víctor González es gerente médico de inmunología de Sanofi Genzyme. Bueno, vamos a platicar en relación a lo que es la dermatitis atópica, doctor. Sabemos que en el Bajío se presentan dificultades para detectar oportunamente este padecimiento y usted nos dará datos muy interesantes con respecto a lo que es esta enfermedad de la piel y bueno, cuál es el tratamiento de actualidad, por supuesto, los riesgos, las personas que estamos expuestas o vulnerables a este padecimiento. ¿Cómo está, doctor Víctor González? Gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, Joel. Un gusto estar contigo y a tu audiencia. Muchas gracias. Platíquenos de dermatitis atópica. ¿Qué es la dermatitis atópica? Ok, pues como bien señalabas en este encuadre, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden hablar de dermatitis atópica, ¿no? La dermatitis atópica es esta enfermedad de origen inmunoalérgico más común a nivel mundial y que afecta más o menos, por diferentes casuísticas que hemos revisado, del 15 al 25% de la población mundial. De hecho, de todas las causas de origen inmunológico, la enfermedad más común que se manifiesta a nivel de la piel es justamente la dermatitis atópica. Como bien señalas, la dermatitis atópica realmente pues es muy evidente, ¿no? Porque como la piel es el órgano de choque, o de ahí se manifiestan justamente los signos y síntomas de esta enfermedad, pues obviamente eso compete o hace que sea como muy visual la enfermedad, ¿no? Es decir, un médico bien entrenado o incluso la misma población al identificar las lesiones, pues obviamente se da cuenta que es un paciente afectado por dermatitis atópica. Desafortunadamente, cuando no hay un conocimiento, digamos, un tanto preciso del conocimiento de la enfermedad, hace que la enfermedad se pueda confundir con muchas otras enfermedades y eso retrasa obviamente el diagnóstico correcto y por consecuencia el tratamiento oportuno que hay que dejarle justamente a los pacientes. ¿De cómo se caracteriza la dermatitis atópica? Bueno, uno de los pilares fundamentales es una enfermedad que se manifiesta en forma de pápulas a nivel de la piel, cuyos bordes es levantado, es decir, si nosotros le pasamos el dedo sentimos justamente las lesiones. Es una piel áspera, roja, muy roja en las etapas iniciales, incluso llega a adquirir como un aspecto brilloso o eczema, que es el nombre correcto que se debe de emplear, esta piel medio llorosa, que tiene ciertas localizaciones en respecto al grupo de edad, digo, después si quieres profundizamos un poquito más en ello, y que se acompaña fundamentalmente de mucha comezón. De hecho, la comezón es uno de los síntomas más incoercibles justamente de esta enfermedad, porque muchas veces algunos medicamentos que utilizamos para picazones habituales, como pueden ser los antihistamínicos, en la dermatitis atópica no sirve absolutamente de nada, y es muy constante y característicamente muy intensa. ¿Y quiénes son o quiénes estamos en riesgo de este padecimiento, doctor? ¿Y cuál es la etiología de la enfermedad? Ok, pues realmente en riesgo muchísimo, ¿no? O sea, prácticamente todos en potencia estamos en riesgo. La dermatitis atópica no es una enfermedad con una condición sine qua non, es decir, que no es causa-efecto, ¿no? Sino es una suma de factores los que ayudan a ir estableciendo este terreno firme justamente de la enfermedad, donde tenemos características genéticas, donde ahí todos los latinoamericanos tenemos mucho riesgo. ¿Por qué? Porque clásicamente entre los genes que tenemos los latinoamericanos y obviamente los mexicanos no nos eximimos de ello, pues tenemos una tendencia a sobrereaccionar, ¿no? Sobre todo el brazo que sobrereacciona es algo pues que génicamente hemos tenido desde épocas inmemorables, incluso antes de la conquista. Posteriormente tenemos situaciones ambientales, donde ahí vienen las situaciones o las modificaciones que hemos ido teniendo en aras de la industrialización y obviamente todo este mundo muchísimo más globalizado, obviamente ha ido generando un driver, digamos ahí, para ir inclinando o ir facilitando factores de riesgos para el desarrollo de los mismos. Y el otro, pues evidentemente, es esta situación de mala regulación inmunológica. La causa es una enfermedad que ha cambiado mucho en cuanto a su concepto, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, hace 15 años, 20 años, si nosotros revisamos los libros de texto de dermatitis atópica, se enfocaba como una situación de defecto de la barrera de la piel, ¿no? Que condicionaba por obvias razones esas lesiones muy características. Conforme ha venido una revolución, y esto estoy hablando de los últimos 10,
5 años, ¿no? Más o menos en este lapso de tiempo, hemos entendido un poquito más de la dermatitis atópica y ahora sabemos que la dermatitis atópica es una enfermedad de origen inmunoalérgico totalmente, ¿no? O sea, esta sobrerespuesta por parte del sistema inmunitario se da en las capas basales o subyacentes de la piel y eso se traduce en estas lesiones pues inflamatorias muy características, cuyo órgano de choque pues es justamente este órgano tan extenso que tenemos que se llama piel. Eh, pues realmente es una problemática de salud pública a nivel nacional, ¿no? Sí, O sea, sí, siendo claro. una enfermedad tan frecuente, pues obviamente eso hace o ha ido de menos a más, voy a ponerlo así. La realidad es que anteriormente nada más lo veíamos como una situación que se va a quitar en el tiempo. Hoy sabemos que no es así y eso tiene que ver también mucho con el entendimiento mejor de la enfermedad que ha venido a raíz de últimos años, ¿no? Y pues tenemos efectivamente casuísticas muy dispares, ¿no? Mientras que en el sureste nos llevan la batuta, ¿no? O sea, ahí es donde está la mayor cantidad de pacientes de enfermedades inmunológicas, llámese dermatitis atópica, asma, alergia alimentaria, entre muchas otras cosas. Correcto. Pues también la región central o del bajío del país, pues no se exime, ¿no? De hecho, está justamente en la media nacional, ¿no? Entonces Ok. ahí es donde estamos teniendo una cantidad muy importante de pacientes, como tú señalas. Entonces, en el sur es donde se presenta la mayor cantidad de este tipo de enfermedades de la piel. Y bueno, en Jalisco, decíamos de 18 años, bueno, también en la tabla media es en donde nos ubicamos aproximadamente alrededor de 6 pacientes por cada 1000. Más o menos, efectivamente, ¿no? Obviamente esto ha ido cambiando recientemente. Si lo comparamos, por ejemplo, con data mexicana que teníamos en los años 70, pues veíamos 1 o 2 pacientes afectados por cada 1000 habitantes. Y conforme hemos dado seguimiento en cómo se han ido moviendo, sí estamos viendo que cada vez se manifiestan más y las estamos diagnosticando más por varias razones. Entonces, este número negro que anteriormente pues, no comprendíamos o no localizábamos, pues al día de hoy ya estamos identificándolos cada vez más y obviamente eso nos permite tener situaciones mucho más reales de estos pacientes que pues anteriormente pues se manifestaban o se aislaban o quedaban un poquito en sombras, ¿no? Porque no sabíamos dónde estábamos, pero ya hoy con data muchísimo más tangible para ver justamente en qué momento o en qué situación estamos en cada estado del país. Doctor, estamos en temporada de calor, lluvia obviamente, pero donde también se ve presente el calor, regiones con altas temperaturas y la humedad, bueno, esto favorece a esta enfermedad. Sin duda. El problema o el contexto principal de la dermatitis atópica es esta inflamación, una inflamación muy característica que incluso al día de hoy adquiere su propio nombre, que se llama inflamación tipo 2. Esta inflamación no es igual, por ejemplo, la que recibimos cuando recibimos un golpe de un martillo o además, ¿no? Solo participan ciertas células claves y ciertos mensajes claves de estas células inmunitarias que se llaman citocinas y que hacen que esta enfermedad se vuelva crónica y permanezca a lo largo del tiempo y que pueda tener altas y bajas, como normalmente se ha descrito desde que se empezó a describir la dermatitis atópica. Cualquier situación que pueda agredir la capa superficial de la piel va a favorecer cambios en cómo hace su función y por consecuencia va a provocar que la piel secrete ciertos mensajes que va a sobreactivar justamente la respuesta inmunitaria o esta inflamación tipo 2. Entonces, efectivamente, como tú lo señalas, ¿no? Estas épocas de calor seco, ¿no? Que tenemos mayor exposición ultravioleta o exposición solar, pues puede prender la dermatitis atópica, pero también lo es en ambientes, por ejemplo, muy fríos, donde hay poca humedad, ¿no? Donde la piel se reseca más y obviamente ahí también tenemos otro brote importante en los pacientes que tienen dermatitis atópica. Bueno, pues además de todo este tipo de cuestiones físicas, doctor, pues hay cuestiones emocionales, ¿no? Porque afecta emocionalmente al paciente y según la etapa o evolución de la enfermedad, cuando no es atendida oportunamente. Sin duda, ¿no? De hecho, la dermatitis atópica al día de hoy ya dejó de ser esta concepción de enfermedad de la piel y ahora ya se ve como una enfermedad de origen multidimensional, ¿no? O sistémica. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú señalas, la ansiedad, la depresión, la salud mental está intrínsecamente ligado con estos pacientes. Al tener una comezón tan persistente y que responde poco, porque realmente responde muy poco a los tratamientos anteriormente utilizados o que de manera clásica los médicos llegamos a utilizar como antihistamínicos o cualquiera de estas cosas, pues es una comezón que no se quita, ¿no? Entonces,
el paciente se está rascando, afecta su calidad de vida, no se puede poner cualquier ropa, no tiene que hacer toda una serie de rutinas o en su día a día se ve modificado porque hay que ponerse cremas especiales, productos especiales, ¿no? Tengo que estarme cuidando del sudor, no descanso bien porque pues me estoy rascando toda la noche, tengo problemas de insomnio, ansiedad, depresión e incluso en algunos casos graves, incluso hay suicidio, ¿no? Entonces ahí hablamos de justamente ya mortalidad asociada justamente a esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad que no es para menos, por el contrario, hay que ponerle mucha atención, sobre todo porque los pacientes, a lo mejor no en espectros leves, sí, pero sí en espectros de moderadas a graves, sí la pueden pasar muy mal, y esto confiere hospitalizaciones y muchas otras causas que afectan la calidad de vida de los pacientes. Correcto. Doctor, ¿y cuál es el diagnóstico para confirmar dermatitis atópica? El diagnóstico es clínico, sí, 100%, ¿no? O sea, tú necesitas nada más ver las lesiones, que dependiendo en el momento que estamos de la vida tienen cierta localización. Por ejemplo, los lactantes es alrededor de normalmente mejillas, atrás del cuello, la zona del pañal, ¿no? Y conforme nos vamos haciendo más grandes justamente preescolares, escolares y adultos, va teniendo localizaciones normalmente en las zonas de flexión, es decir, codos, rodillas, cuello, atrás de las orejas. Finalmente, en la etapa adulta se agrega alrededor de los ojos o la región centrofacial y evidentemente también la zona genital, que es otra descrita justamente a ese nivel, ¿no? Entonces, pues lo único que hay que tener es pues la localización de las lesiones, ¿no? Que se acompañe de comezón, que tenga esta distribución muy característica según el grupo de edad, y con eso ya tenemos el diagnóstico. Ahora, en esto puntualizo a lo mejor un poco, lo importante y lo que nos compete a todos los profesionales de la salud es clasificar de manera adecuada esa enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser visual, obviamente cae mucho el riesgo de que a lo mejor nuestro médico lo haga nada más apreciativo y a lo mejor nuestra enfermedad y la carga de la enfermedad que tiene es muy importante, ¿no? O podría caer en situaciones más bien de dermatitis atópicas graves, y por eso hay que hacer escalas o algunos tests para ver de manera un poquito más objetiva en qué situación de descontrol o control tiene la enfermedad, y a partir de ahí perfilar el tratamiento adecuado para estos pacientes. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿y por qué entonces se ha dificultado la detección oportuna, doctor, en el Bajío? ¿Cuál ha sido el factor? ¿La pandemia? ¿La falta de especialidad en el momento? ¿Qué es lo que ha detonado? Yo creo que ha sido una serie de constructos, ¿no? O una serie de muchos elementos que han ayudado a ello. Si recordamos, por ejemplo, no quiero centrarme a lo mejor con mis compañeros dermatólogos, ¿no? Porque pues, obviamente la dermatología es una especialidad que lleva ya un muy buen rato. Pero, por ejemplo, la otra especialidad que ven, ¿no? Que son alergólogos y inmunólogos clínicos, que es justamente mi subespecialidad, pues realmente somos una especialidad de reciente creación, ¿no? O sea, el primer alergólogo de nuestro país se formó en 1992, ¿no? Entonces, eso compete de que, pues, a lo mejor no tenemos tantos especialistas distribuidos a nivel nacional, y obviamente al no tener esta experiencia, ¿no? O entrenamiento, pues obviamente a eso ha dificultado un poco en establecer las redes de detección temprana y de referencia, ¿no? Centrándome en estas dos especialidades, porque normalmente en estas dos especialidades se atienden los pacientes que tienen dermatitis atópicas moderadas a graves, ¿no? Correcto. Y la otra situación es que, pues, hemos venido de menos a más en el entendimiento, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros creíamos que era una dermatitis atópica muy leve, pues resulta ser que ahora ya no lo es tanto, y ahora hay que entender un poquito más, porque pues prácticamente el entendimiento de la dermatitis atópica en los últimos 10 años se ha quintuplicado a lo que teníamos prácticamente en todo el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Entonces, ha venido una revolución muy importante, y obviamente eso también infiere el hecho de que al haber mayor conocimiento, pues también los pacientes buscan atención de manera más temprana, y obviamente eso nos ha también ayudado a facilitar a lo mejor pues el diagnóstico de manera más temprana, ¿no? Anteriormente los pacientes vivían muy en sombras, la realidad. Muy bien, doctor. ¿Y qué más podemos preguntarle de esta enfermedad y esta pues inflamación de la piel, verdad? En sus distintos grados, y que tiene consecuencias, pues ya las escuchábamos por parte del doctor Víctor González. Doctor, ¿son los factores de riesgo? Una de los principales es tener cualquier enfermedad de origen inmunológico o por inflamación tipo 2, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de alergia alimentaria, asma, rinitis alérgica, esofagitis eosinofílica. El hecho de tener cualquiera de estas enfermedades
sin control favorece justamente el hecho de que pueda empezar a progresar este tipo de enfermedades hacia otros órganos y sistemas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el tener una enfermedad de origen inmunológico no controlada es como el canto de la sirena, ¿no? O sea, va a facilitar más fácilmente el desarrollo de otras enfermedades causadas por esta misma inflamación en otros órganos y sistemas. Y en cuanto al tratamiento, pues obviamente no hay recetas de cocina, digamos, tal cual, ¿no? Siempre cada tratamiento tiene que ir muy personalizado a las necesidades de cada paciente. Sabemos al día de hoy que cerca del 80% de nuestros pacientes, o casi el 80% de la población mexicana, normalmente se mueven en espectros leves, ¿no? O de leves a moderados, que a lo mejor con tratamiento tópico, es decir, cremas desinflamatorias o algunos otros tratamientos, pues a lo mejor será suficiente para el paciente para mantenerse en adecuado control, pero sin duda ya en estados moderados a graves, pues ha habido una revolución en cuanto a tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor? Anteriormente, sobre todo, me voy a centrar ahí un poco porque ahí es donde tenemos la mayor diversidad de los mismos. Pues anteriormente, cuando no existía nada más, utilizábamos tratamientos inmunosupresores, o sea, medicamentos que ayudan a frenar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, estos tipos de enfermedad o tratamientos, por ejemplo, que utilizamos para artritis reumatoide o algunas otras enfermedades autoinmunes, como metrotexate, ciclosporina, mofetil-micofenodato y demás, pues también llegaron a tener cabida justamente en la dermatitis. ¿Qué ha venido en recientes años? Pues obviamente con el advenimiento de toda esta medicina personalizada y el desarrollo de medicamentos muchísimo más seguros, como son los medicamentos monoclonales o los anticuerpos monoclonales, que son pues tratamientos ya muy dirigidos, nos permiten brindar ya de mejor situación una modulación de la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Con las otras terapias, lo que hacíamos, pues obviamente es bajar de intensidad o la efectividad con la cual todo el sistema inmunológico se desarrollaba, y ahora al ser preciso y al ser especializado, al bloquear nada más situaciones puntuales, pues nos permite modular sin inmunodeprimir al paciente, entonces lo cual le confiere una seguridad muchísimo mayor a lo que teníamos anteriormente con los otros medicamentos, y de igual forma, pues la eficacia es muy superior a lo que nos podían ofrecer anteriormente los otros tratamientos inmunosupresores. ¿Cuál es el médico especialista por excelencia para determinar la enfermedad, doctor? Bueno, como tú bien señalas, de primera instancia, pues el médico de primer contacto debe tener el entrenamiento suficiente para poder detectar la enfermedad, ¿no? Entonces estamos hablando de medicina familiar, pediatras, médicos internistas, pues, o sea, realmente podríamos identificar eso, decir, este paciente está teniendo dermatitis atópica. En espectros leves, realmente no hay una necesidad fehaciente, ¿no? De a lo mejor derivar a algún subespecialista, pero en el caso de casos moderados o de moderados a graves, o cuando la enfermedad ya está teniendo una carga importante a la salud mental o al día a día, o estamos teniendo mucha resistencia o no adecuado avance con los tratamientos, entonces ahí el subespecialista entra en competencia, y los alergólogos, inmunólogos clínicos y los dermatólogos pues son los que llevan el entrenamiento necesario para atender a estos pacientes y a partir de ahí dar el tratamiento adecuado. Es el doctor Víctor González, gerente médico de inmunología de Sanofi Genzyme, y bueno, le quiero agradecer por esta plática, doctor. Usted es médico pediatra, alergólogo e inmunólogo, jefe de urgencias pediátricas del Hospital Ángeles Acoxpa, ¿verdad? Así es, fui jefe de urgencias. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por hablarnos de dermatitis atópica y pues enhorabuena. Gracias. Gracias por la invitación, fue mucho gusto.